¿Qué imágenes te convencen de que existen cosas paranormales? Estoy en el móvil y nunca puedo encontrar el episodio, pero hubo un episodio en particular de Destination Truth que es bastante convincente. Fue en un bosque en Rumanía, creo. De todos modos, este investigador fue arrojado a unos 200 pies desde el medio de un claro hasta la línea de árboles. Este era un hombre adulto con probablemente entre 60 y 70 libras de equipo, y fue lanzado tan rápido que la cámara ni siquiera lo captó. Cuando le quitaron los abrigos, tenía enormes cortes en el cuerpo que sangraban, pero ninguna ropa estaba rota. Para aumentar la rareza, no había nada vivo en el claro. Estaba en un círculo casi perfecto. Espero que alguien pueda encontrar y vincular el episodio, o al menos el clip. ¿Podría haber sido falsificado? Probablemente, pero imagino que sería bastante difícil. Sin embargo, podría ser parcial porque he tenido experiencia con lo paranormal, por lo que ya creía que era potencialmente real. Acabo de ver el video. La persona mueve su rostro frente a la cámara y luego es retirada del encuadre por lo que parece un sencillo sistema de acrobacias, un conjunto de cuerdas conectadas a un arnés bajo su chaqueta, que pasan por una polea cercana. Esto es lo básico de una escuela de acrobacias. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Hubo un episodio de Cazadores de Fantasmas en el que fueron a mi ciudad natal. Conocí al fantasma. Consiguieron grabar una figura, de su tamaño y forma, en vídeo y todos los animales se volvieron locos a la vez. Además, las historias que contaba la gente eran cosas que él haría. Me hace llorar solo de pensarlo. Era un gran hombre y uno de mis héroes. Episodio del Zoológico de Alejandría, si a alguien le importa, editar, siento la necesidad de aclarar. Conocí al hombre antes de que muriera. Luego se convirtió en el tema de un programa llamado Ghost Hunters. Por eso digo que conocí al fantasma del episodio. Es curioso cómo a veces la realidad supera la ficción. Yo también tengo recuerdos de alguien que falleció y a veces pienso en las historias que se cuentan sobre ellos. La conexión que tienes con esa persona es especial y es difícil no emocionarse al recordarlo. Que aparezca su figura en un programa así, debe ser un fuerte recordatorio de lo que significó en vida. Al final, esos lazos nunca se rompen. Me encantó esto. Solo estuve en el osario de las catacumbas, pero cuando fui allí, eché un vistazo por una de las calles laterales y hablé con el guardia de seguridad. Estaba sentado justo contra una puerta de madera y cuando le pregunté qué había detrás, dijo, el resto, lo cual me pareció inquietantemente asombroso. La primera vez que fui a una catacumba, sentí una mezcla de curiosidad y misterio. Había un guardia que parecía saber más de lo que decía. Le pregunté sobre una puerta cerrada y su respuesta fue críptica. El resto, dijo. No sé por qué, pero eso me dejó pensando. A veces lo simple es lo que más impacta, ¿no? Esas pequeñas interacciones pueden quedarse contigo por un tiempo. Esto es lo único que da miedo en este hilo. Las catacumbas son absolutamente aterradoras. Ni siquiera puedo imaginarme estar atrapado ahí abajo sin una linterna. Recuerdo haber leído sobre una chica borracha que entró en ellos y terminó muriendo de hambre. Editar, fue en Odessa, Ucrania y murió de deshidratación. Siguen siendo la misma mierda aterradora sin importar en qué país se encuentren. Creo que todos hemos escuchado historias así. Una vez, un amigo se perdió en una cueva durante un viaje. Se quedó atrapado un par de horas, sin señal ni luz. Al final, salió ileso, pero su experiencia fue bastante aterradora. Siempre me cuenta que jamás volverá a acercarse a lugares así. A veces, es fácil perder la noción de la realidad en situaciones así. Puede que ni siquiera haya visto nada paranormal, pero pase lo que pase, una cosa es segura, perdió la cabeza. En ese mismo momento, la desesperación superó cualquier pensamiento sensato y corrió, probablemente hacia lo más profundo de las catacumbas. La privación sensorial es un asunto grave. Para algunos, se clasifica como tortura, mientras que otros la ven como una técnica válida de interrogatorio intensificado.
No sé si esto es real, pero hubo una chica real que bajó a las catacumbas, se perdió y murió allí. Supongo que estuvo mal redactado. Estaba cuestionando la veracidad del vídeo publicado, no sobre la niña que murió. Es una historia bastante inquietante. La idea de perderse en una catacumba y no volver puede ser un gran miedo para muchas personas. No sé si realmente sucedió, pero definitivamente hace que pienses dos veces antes de explorar lugares como ese. A veces, la curiosidad puede llevarte a situaciones serias. Siempre es mejor estar bien preparado y no subestimar esos lugares oscuros. No estoy 100% calificado para decir algo sobre la mecánica cuántica, pero lo que he escuchado de la gente es que cuando mides una partícula, en realidad estás interactuando con la partícula, es decir, al observar la partícula la perturbas y, por lo tanto, la haces actuar de manera diferente. Pero como dije, no estoy seguro. Ciertamente, eso es lo que está ocurriendo, pero la forma en que algunos científicos han presentado la información ha ofrecido, lamentablemente, oportunidades a charlatanes supersticiosos que no comprenden el tema. La idea de que la mecánica cuántica sugiere que las partículas son conscientes de ser observadas e implica alguna inteligencia abstracta es casi exasperante. Es asombroso hasta dónde llega la gente para distorsionar hechos reales para adaptarlos a sus creencias infundadas. Su comportamiento se explica por las drogas, pero ¿qué pasa con el ascensor? ¿Por qué no funcionó cuando apretó los botones? ¿Por qué las puertas permanecieron abiertas tanto tiempo? Eso me pareció extraño, simplemente pensé que parecía muy infantil. Según recuerdo, el funcionamiento del ascensor puede atribuirse a la pura casualidad. Se presionaron varios botones y se anuló el mecanismo de cierre de puertas. Curiosamente, se cerró justo después de que la persona se marchara. ¿Qué puede resultar convincente de esos dos vídeos? Estos y los siempre salen iguales. Sé que la mayoría de estos son falsos, pero el falso que me convenció es real limitado, poco claro. Despierta un nivel de curiosidad bajo leve. Totalmente suficiente para ti. Es cierto que la mayoría de los videos tienen buena calidad, pero, curiosamente, muchos de los que muestran fenómenos paranormales parecen estar grabados con un teléfono de los años 90. Aunque claramente son falsos, resulta sorprendente la facilidad con la que algunas personas creen en estas cosas. No lo sé, si no hubiera un corte en el vídeo 10 segundos antes del disparo a la cadena oscilante, lo encontraría espeluznante. Él mismo podría haberlo girado fácilmente y reanudar el vídeo y desplazarlo exactamente hacia la cadena, después de caminar de regreso. Seamos sinceros, hay una persona que tiene un canal de YouTube enfocado en investigar este tipo de túneles. Es un interés un tanto particular, por lo que tiene sentido enfatizar el aspecto escalofriante de vez en cuando para atraer más visualizaciones. Creo que es sospechoso que apunte la cámara lejos de la cadena encantada y corte el metraje justo antes de mostrar la cadena balanceándose. Me parece que simplemente detuvo la grabación, giró la cadena y luego continuó grabando. ¿O hay algo que me falta? Parece un poco extraño, la verdad. A veces la gente hace esas cosas para darle más dramatismo a sus vídeos. Tal vez pensó que sería más interesante si hacía creer que era real. Pero al final, siempre hay algo que no cuadra. A veces es mejor ver estos vídeos con un poco de escepticismo. Hubo un corte duro en el vídeo 11 segundos antes de que la cadena apareciera en la cámara y el tipo jadeaba pesadamente. Es difícil ver que hizo girar la cadena, caminó 20 pies por el camino y giró la cámara hacia allí. No sé, parece que solo tenía un mal momento. Hay veces en que simplemente estás tratando de hacer algo y te cansas. Nadie se da cuenta. El guiño al final hace que parezca que no fue tan grande. A veces un corte puede hacer que las cosas parezcan más intensas de lo que son. Puede que solo esté buscando un poco de atención o algo así. No. Los perros claramente están reaccionando ante dos humanos fuera de la pantalla. Uno a la izquierda de la cámara y otro a la derecha. Si el vídeo tuviera una resolución suficientemente alta, podrías ver a los humanos en el reflejo de los ojos de los perros. Desafortunadamente, estaban respondiendo a algo que ocurría fuera de la vista. Ojalá la cámara hubiera registrado lo que les había llamado la atención. Acabo de ver el clip. El tipo mueve su rostro ante la cámara, luego es retirado de la vista por lo que probablemente sería un montaje básico de acrobacias. Una serie de cables conectados a un chaleco debajo de su chaqueta, que pasan por una polea cercana. Esta es la escuela de acrobacias 101. No sé,
pero parece que este tipo solo está haciendo lo básico. La forma en que se ríe de sí mismo mientras lo hacen caer muestra que sabe lo que está haciendo. Es como una introducción a los efectos especiales y trucos de cámara. Al final, la gente disfruta ver esto, aunque sea bastante simple. Un buen recordatorio de que a veces lo básico también puede ser divertido. Sin duda, imágenes impresionantes y muy inquietantes, pero, ¿se supone que debemos confiar en su palabra de que esto no fue falso? Simplemente dicen que están monitoreando todas estas cosas diferentes sin mostrárnoslo, asegurándonos que no podrían haber sido falsificados, manteniendo el tono clínico para seguir siendo creíble, pero honestamente, voy a suspender mi confianza en ellos. Palabra antes de suspender las leyes de la física. Sin duda, prefiero mantener la fe en las leyes físicas antes que creer ciegamente en lo que dicen. Este enfoque es el más adecuado para tratar con la mayoría, si no es que todos, los fenómenos paranormales. Así que, definitivamente, se trata de algo más que simples zapatos. Puedes decir que es un hombre falso, tal vez porque la televisión avanzó mucho desde entonces, pero estos son solo trucos baratos. Solo observa las posiciones de la cámara y la posición de los elementos que se mueven. Si tuviera que hacer una película de fantasmas falsa, fingiría todo de la misma manera. Casi todo lo que se presenta aquí podría lograrse con un hilo de pescar y un poco de travesura. Lo que realmente llamó la atención fue la puerta que se cerraba, con cámaras ubicadas en cada extremo del pasillo. ¿Por qué no mostrar también las imágenes desde el interior de la habitación? En ese momento, había posibilidades de pantalla dividida. Creo que lo creería más si viera los cajones abrirse y cerrarse en lugar de simplemente permanecer abiertos. Los armarios son fáciles de abrir y cerrar con cordel, pero no se puede cerrar un cajón con cordel o sería muy difícil hacerlo. Entiendo lo que dices. Ver los cajones abrirse y cerrarse haría que todo se sintiera más real. A veces, en las películas o shows, el movimiento de los objetos puede hacer que la historia sea más creíble. Recuerdo un truco en un viejo teatro donde usaban hilos para hacer que las puertas se movieran. Era bastante ingenioso, pero los cajones siempre son más complicados. Esto fue desacreditado por el programa realizado o falsificado, o algo así. Acudieron al lugar y recrearon el vídeo casi a la perfección. La parte inferior de la cerca no estaba segura y el auto pasó justo debajo de ella. Claro, Factor Fate es un programa excelente. Hay un episodio que se centra en un manicomio, donde el equipo intentó demostrar que todo era falso, pero se encontraron con muchas pruebas de actividad paranormal que no pudieron refutar. Esa experiencia fue realmente fascinante y dejó una impresión duradera. El ojo de pez y los ángulos holandeses de ese vídeo lo hacen parecer un anuncio de los años 90 de un pastelito para el desayuno en el que padres aburridos están desconcertados por el deseo de actitud de sus hijos en sus productos alimenticios. Me recuerda a una vez que vi un comercial antiguo de cereales. Los padres estaban tan confundidos por lo que querían sus hijos. Era todo sobre hacer que algo tan simple se sintiera emocionante. Es gracioso pensar en cómo las marcas intentan atraer a los más jóvenes. A veces, simplemente quieren algo diferente en su desayuno. Es como si los adultos no pudieran entenderlo. Me gusta como en un momento, después de perseguirlos por un momento, se detiene, comienza a darse la vuelta y alejarse, y luego abruptamente se da vuelta como aún no he terminado contigo, y comienza a perseguirlos un poco más. Me recuerda a una vez que estábamos en el parque. Un perro muy juguetón empezó a correr tras nosotros. Al principio, parecía que iba a dejar de lado la persecución, pero de repente se detuvo y luego volvió a correr. Nos hizo reír mucho mientras intentábamos esquivarlo. Esa energía de los animales siempre sorprende. ¿Por qué hablaba inglés? No es que haya nada malo en eso, pero está sacando a pasear a su perro y claramente no es su lengua materna. Entiendo que la gente puede hablar inglés de vez en cuando, pero él se lo hace a su perro. ¿Tal vez su perro es bilingüe? Editar, mucha gente dice que esto no está en inglés, simplemente suena similar. Es curioso ver cómo a veces la gente habla en un idioma que no es el suyo, incluso a sus mascotas. Me pasó una vez que vi a un amigo hablando en inglés con su gato. Al principio me pregunté si era necesario, pero bueno, el gato no entiende nada de todos modos. Al final, supongo que es solo una forma divertida de comunicarse, aunque sea un poco raro. Soy oficial de seguridad y trabajo regularmente en puestos en los que debo monitorear varios sistemas de CCTV.
La parte de superposición, especialmente la Cam 1, parece una edición posterior al estilo de Hollywood. Nunca he visto una cámara CCTV de tan alta calidad en uso activo, y un restaurante buffet no suele correr un riesgo lo suficientemente alto como para invertir en una cámara de tan alta calidad. El color también está apagado. La mayoría de las cámaras CCTV cambian a blanco y negro cuando hay poca luz, no a este tono verde de falso infrarrojo. Todo esto está completamente fuera de lugar. Es posible que me equivoque, pero esto es ridículamente sospechoso. Me parece interesante. La calidad de la cámara que describes es inusual para un buffet. Es raro ver un equipo tan bien equipado en un lugar con bajo riesgo, como mencionas. El hecho de que el color sea diferente también llama la atención. Hay algo que no cuadra en esa situación. Tal vez haya más de lo que parece, o quizás simplemente están tratando de hacer las cosas diferentes. Esto es una locura. Los sistemas de seguridad escanearían diferentes canales en orden con el mismo retraso para cada canal. De alguna manera, la cámara siempre corta al más cercano a la acción y salta a aquellos en menos de un segundo donde no sucede nada. Es un poco extraño, ¿no? Recuerdo una vez que estábamos viendo un partido y uno de mis amigos decía algo similar. Siempre se quejaba de que las cámaras parecían tener vida propia. Justo cuando algo emocionante pasaba, la cámara se movía. Pero cuando era algo aburrido, se quedaba en el mismo lugar. Era como si supiera lo que queríamos ver. Al final, terminamos especulando si había alguien detrás de todo eso. Se ha demostrado que es falso, o al menos se ha demostrado que puede replicarse, por realidad o ficción, creo. Era una muñeca suspendida de un hilo de pescar. Soy de Oklahoma y recuerdo que me asusté un poco cuando esto apareció en las noticias por primera vez. Recuerdo cuando esa historia del muñeco salió en las noticias. Vivía en Oklahoma y, la verdad, sí me asustó un poco. La idea de un muñeco flotando así era rara. Después, cuando dijeron que era un truco, no me sorprendió tanto. A veces es interesante cómo algunas cosas pueden parecer más aterradoras de lo que realmente son. De lo que estás hablando es similar a un fenómeno psicológico real que forma la base de las directrices, utilizadas al interrogar a niños en los tribunales estadounidenses. Los niños, y las personas en general, pero especialmente los niños, son fantásticos en lo que respecta a fabricar recuerdos. Es sorprendentemente fácil plantar un recuerdo en la cabeza de un niño. Debido a esto, no se puede preguntar a un niño en el tribunal si recuerda que ocurrió un evento explícito, porque la memoria es terrible y están buscando aprobación, por lo que también pueden recordar cualquier cosa que haya sucedido. Sin saber cuánta provocación tuvieron estos niños para conformarse a una historia, la información no es tan sólida como se presenta. Es interesante lo que mencionas. Recuerdo una vez en la escuela, un amigo contó una historia que había escuchado. Con el tiempo, todos empezamos a recordar detalles que nunca ocurrieron. A veces, la gente simplemente quiere encajar y, sin darse cuenta, empieza a modificar sus recuerdos. Es curioso cómo funciona la mente, especialmente con los niños, que tienden a ser más susceptibles a estas influencias. La memoria no siempre es fiable. Cuando era niño, mi escuela primaria daba a un río. Un día había alrededor de 100 niños alineados a lo largo de la cerca gritando y llorando porque un anciano los estaba ahogando. No pasó nada, comenzó como una broma de unos pocos niños y se convirtió en un gran evento. La mayoría logró convencerse de que realmente vieron algo, señalando rocas y árboles rotos como evidencia. Un hecho similar ocurrió meses después, pero en el que algunas personas están filmando una película porno allí abajo. No lo eran. Recuerdo cuando estaba en la escuela primaria, una vez muchos niños pensaron que alguien se estaba ahogando en el río. Era solo una broma que se salió de control. Todos estaban gritando y llorando, pero no había nada. Pasaron unos meses y surgió otro rumor, esta vez sobre gente filmando algo inapropiado. La imaginación de los niños a veces puede ser demasiado creativa. Al final, solo eran chismes. Hubo un piloto del famoso avión espía SR-71 que hizo un ama aquí en Reddit hace 1 o 2 años. Le pregunté, por otra parte, si alguna vez había visto algo que pensara que era un ovni y definitivamente no otro avión. Supuse que no me respondería porque asumí que a personas así los superiores les dicen qué decir, etc. O supuse que podría tener miedo de dañar su credibilidad o algo así. Pero él en realidad respondió y dijo que de hecho había visto cosas que no están muy lejos de la Tierra. Ojalá pudiera encontrar la publicación. Esa historia es interesante. Es curioso cómo algunos expilotos se atreven a hablar de experiencias poco comunes.
Hay gente que se pregunta sobre los ovnis y la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Esa respuesta debe haber dejado a muchos pensando, especialmente los escépticos. La verdad es que siempre hay un misterio en el aire cuando se trata de esos temas. Al final, lo desconocido siempre atrae la curiosidad. Supongo que un sistema de túneles como ese puede provocar cierta resonancia acústica. Podría no haber sido ni siquiera una alucinación sino un pánico causado por un eco siniestro que lo seguía a cada momento. Imagínese escuchar sus propios pasos detrás de usted en la oscuridad, sin saber que son suyos. Eso me recuerda a una vez que estaba explorando un viejo edificio abandonado. Mientras caminaba por el pasillo, empecé a escuchar pasos. Me di la vuelta y no había nadie. La sensación de que algo me seguía era inquietante. Al final, me di cuenta de que solo era el eco de mis propios pasos. A veces, la mente juega trucos extraños en lugares oscuros. Recomiendo esta película si quieres un buen susto. Es ese tipo de susto el que te deja sintiéndote sucio, no asustado. Es genial. En los cines mi entonces novia tenía que levantarse y tomarse unos minutos afuera para recomponerse. Fue una película intensa. Recuerdo que mi amiga se tapó los ojos en varias partes y al final tuvo que salir un rato a respirar. La atmósfera era pesada y, aunque no soy de asustarme fácilmente, sí me dejó pensando. A veces, esas experiencias son más crudas que un simple susto. Al final, un buen momento para compartir con amigos, aunque mejor acompañado de un poco de humor después. Bien, la mayoría de los vídeos son de alta calidad, pero la mayoría de los vídeos de cosas paranormales están filmados de alguna manera en lo que parece un teléfono celular de los años 90. Obviamente son falsos de todos modos, pero me sorprende lo crédula que es la gente ante mierdas como esta. Es curioso cómo la gente se cree vídeos de cosas paranormales que parecen grabados con un teléfono viejo. Una vez, un amigo mostró uno en una reunión y todos se emocionaron. Yo solo pensaba en lo obvio que era falso. A veces me pregunto si solo queremos creer en estas cosas o si algunos simplemente disfrutan del espectáculo. Al final, cada quien puede pensar lo que quiera. Bueno, para mí lo más convincente del segundo vídeo es que sirve como prueba de la historia que hay detrás. En la publicación, /u/sis-McCoy explica que las voces que salían de sus dispositivos electrónicos ocurrían con frecuencia en su apartamento, además de muchas otras cosas. El primero se me ha quedado grabado porque, por lo que recuerdo del episodio, intentaron recrearlo usando una persona real y no pudieron obtener los mismos resultados. ¿No se supo que los cazafantasmas estaban haciendo cosas falsas? Tengo la impresión de que una de las participantes del programa declaró que había falsificado algunos elementos. Tal vez esté equivocado. Parece que un tipo vestido de blanco apesta debajo de una sábana, pero si se trata de imágenes inalteradas, no creo que nadie haría algo tan estúpido. Está completamente oscuro, él o ella corre a toda velocidad, da la vuelta en una buena décima de segundo y vuelve corriendo lo más rápido que puede sobre una pasarela, oxidada y desvencijada a 20 minutos del suelo. Dicho esto, sería bastante fácil combinar imágenes de la pasarela con las de un tipo corriendo con una sábana negra en la cabeza y simplemente acelerar los pocos segundos que le toma darse la vuelta. No creo que gire en absoluto. Me parece que avanza lentamente hacia atrás y luego comienza a correr hacia adelante, posiblemente con el metraje acelerado. Seamos honestos, el tipo tiene un canal de YouTube dedicado a explorar este tipo de túneles. Ese es un interés /pasatiempo bastante específico, por lo que tiene sentido resaltar el factor espeluznante para obtener vistas adicionales de vez en cuando. Claro, pero lo hace porque disfruta descubrir estos lugares. No creo que lo haga para que los demás lo vean y se sientan incómodos. Es una persona común que graba sus recorridos por sitios deshabitados. También el completo, esta mina tiene muy mala pinta, no voy a entrar, entra, sí, todavía mojada. No voy a entrar más, entra más, no me gusta la pinta de esta mina, realmente no creo que deba seguir, sigue. O mira, siento una presencia maligna indescriptible, sigue hablando con calma y filmando la fuente. La verdad es que es increíble cómo la curiosidad a veces puede superar el sentido común. Un amigo nuestro solía explorar lugares abandonados, siempre decía que algo malo podía pasar, pero nunca lo detenía. Una vez, entró en un túnel oscuro y seguía diciendo que no debía seguir, pero ahí estaba, grabando y metiéndose más de lo que había planeado. Todo para conseguir una buena toma. Al final, solo salió ansioso, pero ileso.
Lo que pasa con Destination Truth es que estaban ahí para desacreditar cosas y son el único programa que conozco, que no encontró algo el 99% de las veces. Cuando encontraban algo, lo probaban y averiguaban qué era y el 99% de las veces era algo mundano y le decían a la audiencia que era algo mundano como sangre de pollo o algo así. La mayoría de los episodios terminarían con el presentador Josh Gates diciendo, captamos algunas cosas sobre los EVP pero eso realmente no prueba nada y escuchamos algunas cosas pero eso no prueba nada. Así que esto está desacreditado. Demonios. El programa duró 5 temporadas y tuvo 55 episodios y solo encontraron 2 pruebas en todo ese tiempo que no pudieron explicar. No creo que estuvieran fingiendo cosas para obtener ratings en absoluto. Hasta el día de hoy creo que es el único programa de tipo paranormal que no finge nada ni encuentra nada. No sé si recordarás ese programa, Destination Truth. Mi amigo siempre decía que lo veía por la curiosidad de lo que podían encontrar. Al final, la mayoría de las cosas resultaban ser explicaciones simples. Me acuerdo que una vez comentamos eso, que era refrescante que no intentaran hacer un show de terror. Solo buscaban la verdad, aunque a veces se quedaran sin nada. Al menos genuino en un mundo lleno de falsedades. Hay muy poco aquí que no se pueda lograr con hilo de pescar y un poco de travesura. La puerta que se cerró con las cámaras en cada extremo del pasillo fue la que me atrapó. ¿Por qué no mostrar también las imágenes del interior de la habitación? La pantalla dividida estaba disponible entonces. Esto me recuerda a una vez que intentamos hacer una broma con una puerta en la escuela. Usamos hilo de pescar para cerrarla de golpe cuando alguien pasaba. La reacción en sus caras fue increíble. Pero, al final, los profesores se dieron cuenta y nos llamaron la atención. Nunca entendí por qué no grabaron todo. A veces, la mejor parte se pierde. Trabajo en una pista de cars con una valla metálica que no está asegurada en la parte inferior. Un car lo ha atravesado sin dejar rastro exactamente como en el vídeo. La cerca en mi trabajo tiene solo unos 4 pies de alto, por lo que también se escala bastante bien. Eso suena un poco loco. Una vez, mientras trabajaba en un parque de diversiones, vi un incidente similar. Un niño se subió a una reja baja y se escapó corriendo. Fue un momento de pánico, pero al final solo estaba jugando. A veces las cosas se salen de control en lugares así, pero siempre es interesante ver cómo la gente pone a prueba los límites. Sí, Factor Fact es un gran programa, lo recuerdo haciendo esto. También recuerdo la única vez que fueron al asilo decididos a demostrar que era falso, pero no pudieron e incluso vieron un montón de evidencia de actividad paranormal. Recuerdo que un amigo y yo vimos ese episodio. Al principio, pensábamos que todo era un montaje, pero la forma en que reaccionaron al ver las cosas inexplicables nos dejó pensando. La atmósfera en el asilo era realmente inquietante. Al final, empezamos a tener nuestras propias creencias sobre lo que habíamos visto, aunque nunca lo admitimos del todo. A veces, el misterio es más interesante que la verdad. Hubo muchas más cosas de las que habló el niño en el documental. Mencionó que su familia tenía un perro y describió cómo era el perro y de qué raza era. La familia anterior que vivía en la casa que, según él, era la suya, tenía un perro de esta raza. El niño dijo que había una colina desde la parte trasera de su casa que bajaba a la playa. La casa estaba en una colina que bajaba a la playa. Y por cierto, lo que pasa con la isla es que sabía el nombre de la isla. Una isla con una población de como un par de cientos de personas. Ni famoso ni nada. Sabía su nombre. Por favor tengan en cuenta que el niño tiene como 5 o 6 años, así que no digan cosas como medidas exactas. Es curioso cómo un niño tan pequeño puede tener recuerdos tan específicos. Hablar de un perro y un lugar que parece tan real para él hace que uno se pregunte sobre la naturaleza de la memoria. A veces, los detalles más simples pueden significar mucho. Su conexión con ese lugar y esos recuerdos me hace pensar en cómo los niños a menudo ven el mundo de manera diferente. Ellos tienen esa facilidad para mezclar lo cotidiano con lo especial. El tercero es lo que convirtió este bonito vídeo en uno obviamente falso. No solo olvidamos el doble flash, sino que la imagen estática está claramente pixelada y las reacciones de la multitud están tan completamente desconectadas del metraje que simplemente se pierde todo sentido de fe. Si los chicos se hubieran saltado el tercer metraje, podrían haber engañado a mucha más gente durante mucho más tiempo. Es interesante ver cómo un pequeño detalle puede desmantelar por completo algo que intenta parecer real. A veces, la gente se enfoca tanto en hacer algo impactante que olvida los aspectos básicos. Creo que si hubieran dejado fuera esa parte, hubieran logrado engañar a más personas, pero al final,
Esos errores siempre salen a la luz. Desafortunadamente, me quedé atrapado en la Tierra durante bastante más tiempo del previsto, dijo Ford. Vine por una semana y me quedé estancado durante 15 años. Pero entonces, ¿cómo llegaste allí? Tranquilo, me llevaron con un adelanto. ¿Un adelanto? Sí. ¿Qué es? ¿Un adelanto? Los bromistas suelen ser niños ricos que no tienen nada que hacer. Navegan alrededor en busca de planetas que aún no han hecho contacto interestelar y los zumban. ¿Hacerles sonar? Arthur empezó a sentir que Ford disfrutaba haciéndole la vida difícil. Sí, dijo Ford, les llaman. Encuentran un lugar aislado con muy poca gente alrededor. Luego aterrizan justo al lado de algún pobre alma desprevenida a quien nadie va a creer jamás y se pavonean. Delante de él con antenas tontas en la cabeza y haciendo pitidos. Realmente es bastante infantil. Es curioso lo que a veces la gente hace por diversión. Recuerdo que un amigo una vez decidió hacer algo similar en un campo. Se disfrazó de alienígena y empezó a hacer ruidos raros. La gente que pasaba ni siquiera lo creía. Al final, solo éramos un grupo de risas y confusiones. Fue una experiencia extraña pero divertida, aunque no tan locuaz como lo que describe Ford. Es sorprendente cómo sus testimonios de adultos parecen mucho menos creíbles que los de sus versiones más jóvenes. Los niños no mostraron ninguna desesperación o necesidad de que alguien les creyera, pero los ojos de los adultos cuentan una historia diferente. No digo necesariamente que estén mintiendo, pero el tiempo definitivamente ha influido en cómo recuerdan el incidente. Fascinante para mí. Las historias de los niños eran poco plausibles. Además, el entrevistador insistía en formular preguntas que guiaban las respuestas, lo que restaba objetividad a la situación. Sí, imagínate estar en esa situación. Escuchas o ves algo detrás de ti y te asustas un poco. Te dices a ti mismo que lo imaginaste, pero eso simplemente crece y crece. Una vez que empiezas a caminar rápido, ya te has rendido y tu adrenalina comienza a bombear y lo pierdes. Háblame de eso, se desempeña en el área de seguridad y en ocasiones realizamos inspecciones en hoteles vacíos. Recorrer los pasillos de un hotel antiguo, desde el sótano hasta el ático, puede resultar bastante inquietante. Esa sensación, combinada con las historias de compañeros y la etiqueta de embrujado, puede elevar la adrenalina de manera notable. La acústica es mi cosa espeluznante favorita. ¿Sabías que si hay algo que emite un tono lo suficientemente bajo, puede crear una onda estacionaria en una habitación? Hay una gran historia sobre un almacén embrujado, donde la gente decía sentir como si alguien estuviera detrás de ellos, cerca del centro de la habitación, y cuando miraban con su visión periférica, podían ver una sombra oscura, pero cuando giraron la cabeza o movieron el cuerpo, la sombra desapareció. Había un par de ventiladores grandes que suministraban aire a la habitación. Uno de los ventiladores giraba a la frecuencia correcta para crear una onda estacionaria en el medio de la habitación, lo que significaba que el aire en ese lugar específico no se movía. Tus oídos pueden detectar la diferencia entre eso y el aire en movimiento, incluso si no te das cuenta. Entonces, tu subconsciente de repente se da cuenta de que hay algo en el medio de la habitación, bloqueando el aire, y una vez que eso sucede, tu cerebro simplemente decide decirle a tu visión que ve algo allí también. Pero tan pronto como lo miras, tus ojos actualizan tu cerebro y se da cuenta de que no hay nada allí. Eso de las acústicas es interesante. Recuerdo una vez en una vieja casa de mi amigo. Decían que a veces sentían una presencia. Resulta que había un viejo ventilador que funcionaba raro. La gente lograba ver sombras de reojo, y cuando giraban la cabeza, no había nada. Parece que el ventilador creaba un efecto similar al que has mencionado. Es curioso cómo la mente conecta esos puntos. No era un fantasma, solo el aire en movimiento. No muestran cuánto tiempo pasó entre que recogió huesos y comenzó a entrar en pánico, podrían haber pasado horas, no necesariamente estuvo filmando todo el tiempo. Dicho esto, si de repente comenzó a entrar en pánico, eso lo hace un poco más aterrador. Si se sintiera agotado, desorientado y frustrado, se podría permitir un paseo tranquilo para reflexionar. Sin embargo, en un momento de acumulación de tensiones, podría abandonar el control y salir corriendo con desesperación. Al final, lo que quedaría sería una existencia marcada por esa intensidad emocional. Sí, la mejor manera en que me lo describió fue mi profesor de física cuando tenía 16 años. Básicamente, imagina que los humanos actúan como cuando flotas suavemente en un lago y emites ondas a tu alrededor. Ahora las partículas son como las hojas que flotan en el lago. Si te acercas demasiado, tus ondas empujarán suavemente las hojas y las afectarán ligeramente.
Esto es lo que está sucediendo en la mecánica cuántica. Sin embargo, las ondas no son agua sino ondas de probabilidad. Si te acercas demasiado a una partícula, por ejemplo, al observarla, tus ondas de probabilidad interferirán suavemente con ella y harán que cambie ligeramente. Una explicación muy simplista, lo sé, pero es una buena manera de explicar que las partículas en realidad no son conscientes de que las veas. Simplemente se alteran con tu presencia. Eso me recuerda a una vez en la clase de física. El maestro habló sobre cómo nuestra presencia puede influir en las cosas de maneras inesperadas. Al igual que los ripples en un lago, nuestras acciones tienen un efecto. No se trata solo de observar, sino de cómo estamos conectados con lo que nos rodea. La forma en que describió eso me hizo pensar en la vida de una manera diferente. La interacción es clave. Estaba leyendo sobre esto anoche y creo que determinaron que tenía problemas mentales, como ser bipolar y que estaba pasando por un episodio maníaco y que se había saltado algunos medicamentos en los últimos días. Y las puertas de las torres de agua en realidad no pesan más de 50 libras, lo cual es totalmente factible. Alguien también mencionó que, dado que están sobre una bisagra, la puerta, de manera realista, pesa como la mitad de ese peso. Es interesante cómo a veces, las personas pueden enfrentar batallas internas que no vemos. Me recuerda a un amigo que luchaba con su salud mental. Hubo momentos en que se sentía en la cima del mundo, pero luego caía en un lugar oscuro. Lo importante es que siempre estuvo buscando ayuda. Al final, es vital no juzgar y entender que cada uno tiene su propia lucha. Si miras muy de cerca, puedes ver los calcetines del fantasma. Soy un creyente, pero no compro nada que salga en la televisión como prueba. Escuché una entrevista la semana pasada con un tipo al que le pidieron que hiciera un programa de televisión pero lo rechazó porque no quería lidiar con la presión de los ejecutivos que le pedían que falsificara cosas para los ratings, lo cual es estándar en los contratos de la mayoría de los programas paranormales. Al principio, era escéptico respecto a los calcetines, pero tras revisar el video a una velocidad reducida, noté que el fantasma aparece en toda la grabación. Así que, en definitiva, no resulta convincente. Sí, pero lo hace porque le gusta explorar estas cosas. No creo que lo haga para que otras personas lo vean y se asusten. Solo un tipo normal que se graba explorando lugares abandonados. A pesar de que los temas escalofriantes me atraen, y de que me gustaría creer en ellos, resulta ilógico que quien afirme haber experimentado lo sobrenatural no comparta el material sin editar. La falta de pruebas tangibles genera dudas y dificulta la credibilidad de tales relatos. La transparencia en este tipo de situaciones es fundamental para poder aceptar lo extraordinario. No solo eso, no ocurre ninguna actividad paranormal mientras los perros están en la escena, lo que significa que cualquier actividad paranormal podría haber sido realizada fácilmente por un humano y luego eliminada, lo cual no es posible si hay objetos en movimiento en la escena. La verdad es que he visto cosas así. A veces grabamos con amigos y parece que todo se pone raro solo cuando no hay nadie alrededor. Pero cuando hay mascotas, todo se calma. Me hace pensar que probablemente no hay nada sobrenatural. Solo es la gente jugando con la edición. Es curioso cómo nuestra mente busca respuestas en lo desconocido, cuando en realidad puede ser algo simple. Estaban mirando a sus dueños. Puedes ver el amor y la devoción en sus rostros. No miran fantasmas extraños, esperan señales de sus amos. Son dos perros y las personas que aman. Puedes verlos claramente reaccionando, leyendo para hacer lo que les dicen. Es curioso ver cómo los perros y sus dueños tienen esa conexión. A veces, mi amigo tiene un perro que siempre lo sigue a todos lados. Se sientan juntos en el sofá y el perro parece entender cada movimiento. La forma en que se miran dice mucho. Nunca pensé que un animal pudiera mostrar tanto cariño y comprensión, pero ahí están, siempre listos para recibir la instrucción y dar su lealtad. No hubo ninguna conclusión. Esa fue solo una de las teorías ofrecidas por Reddit. La señora se mudó de la casa sin enterarse de lo sucedido. No estoy diciendo que fueran fantasmas o extraterrestres o lo que sea, pero la idea de que ella tenía un intruso en su casa y nunca se llevaron ni movieron nada es un poco extraña. La verdad es que a veces las cosas simplemente no tienen una explicación. Conocí a alguien que vivió algo parecido. Se mudó, porque sentía que la incomodidad en su casa no era normal. Nadie entró, nada desapareció, pero siempre había esa sensación. A veces, la incertidumbre es más inquietante que lo que realmente sucedió. Al final, se alejó y nunca supo lo que pasó.
No sé si te habló en inglés o en francés, pero suponiendo que fuera en inglés, el reste, en francés significa el resto, como en todo. Al ver que esas dos palabras son similares en ambos idiomas, estoy bastante seguro de que realmente se refería al resto como en todo lo demás. Esa es solo mi opinión. No estoy seguro de cómo se siente la gente con eso. Pero a veces hacemos suposiciones basadas en el lenguaje. Me acuerdo de una vez que un amigo usó una palabra en inglés y todos la interpretamos diferente. Al final, era como un juego de adivinanzas. A veces es curioso cómo la comunicación puede ser confusa, incluso cuando hay similitudes. Cuéntamelo, trabajo en seguridad y a veces hacemos controles en hoteles vacíos. Caminar por los pasillos de un viejo hotel, desde el sótano hasta el loft, puede ser espeluznante. Eso, combinado con historias de colegas y una etiqueta general de embrujado, realmente puede hacer que tu adrenalina suba. Soy enfermera y laboro en un antiguo hospital católico. Una noche, mientras realizaba mis rondas, entré a una habitación al final del pasillo con mi linterna. Al iluminar la cama, vi dos piernas sin cuerpo al lado y me asusté un poco, dentro de mí. Lentamente recordé que el paciente era un amputado bilateral, en realidad, eran sus piernas ortopédicas. Solía ver muchos de estos programas porque los encontraba interesantes. Los chicos de Ghost Hunters eran un grupo de locos de Tapsi, por lo general, algunos miembros de sus capítulos locales. Ghost Adventures tuvo muchas menos reacciones exageradas y solo fueron 3 amigos viajando a lugares encantados. Fue mucho más divertido simplemente porque gritaban menos. No sé si es más veraz, pero las personas que aparecen en él son ciertamente mucho más agradables. Las reacciones en Ghost Adventures fueron mucho más sutiles. ¿Acaso vimos el mismo programa? Una de las escenas que perdurará en mi memoria es la de una persona asustada por la silla en la que se encontraba. Hay energía negativa en mi silla, amigo. Aún más espeluznante. No tengo miedo de las historias de fantasmas porque no creo que existan. Sin embargo, que alguien se cuele en mi casa mientras duermo está dentro del ámbito de las posibilidades y, por lo tanto, es espeluznante. Recuerdo una vez que estaba durmiendo y escuché ruidos en la cocina. No creo en fantasmas, pero la idea de que alguien pudiera estar dentro de casa me puso nervioso. Me levanté lentamente, y mi corazón latía fuerte. Al final, solo era mi gato que había tirado algo. Pero esa sensación de vulnerabilidad se quedó conmigo un tiempo. En realidad, no es una coincidencia tan grande. 1. La marcha bípeda es eficiente desde el punto de vista locomotor y limita menos la respiración. 2. Los depredadores terrestres tienden a tener ojos al frente. 3. Nuestras fosas nasales están debajo de nuestros ojos porque evolucionamos de los peces. Es probable que existan presiones evolutivas similares en otros planetas similares a la Tierra. Esto podría explicar ciertas evoluciones convergentes como las manos, la convergencia del sistema digestivo, los músculos, etc. Esto me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre la evolución. Hablábamos de cómo ciertas características físicas se han desarrollado de manera similar en diferentes especies. Nunca había pensado mucho en las razones detrás de la ubicación de nuestras fosas nasales. Es un tema interesante y muestra cómo la naturaleza tiende a encontrar soluciones prácticas, aunque en diferentes ambientes. La evolución tiene sus propias reglas. Enfermero aquí y trabajo en un antiguo hospital católico más antiguo. Una noche estaba haciendo rondas y entré a la habitación al final del pasillo con mi linterna y apunté a la cama. Vi 2 piernas incorpóreas paradas junto a ella y me asusté, internamente. Poco a poco recordó que el hombre era un amputado bilateral, eran sus prótesis de piernas. A veces, la mente juega trucos. Recuerdo una vez que entré a una habitación de un amigo en el hospital. Las luces estaban apagadas y lo primero que vi fue una sombra en la esquina. Mi corazón se aceleró un poco. Después, me di cuenta de que era solo la silla de ruedas de su madre. Un momento tenso, pero al final, todo estaba bien. Estas cosas pasan. Ghost Adventures tuvo muchas menos reacciones exageradas. ¿Vimos el mismo programa? La escena de Ghost Adventures que siempre recordaré fue la del tipo enloqueciendo por la silla en la que estaba sentado. Hay mala energía en mi silla, hermano. Recuerdo cuando vi ese episodio con un amigo. Él se rió mucho de la reacción del tipo. Pensábamos que era un poco exagerado, pero a la vez, es fácil dejarse llevar en esos momentos. A veces, la gente reacciona de formas raras cuando se siente incómoda. A pesar de eso, nos gustó ver cómo exploraban los lugares.
La serie tiene algo que te atrapa, aunque a veces pareciera un poco realista. Sí, eso definitivamente es más espeluznante. Nunca ha habido un solo caso confirmado de que un fantasma, espectro u otro ser inquietante haya causado daño a una persona. Los intrusos en casa, por otro lado. Es cierto, a veces pensamos que un fantasma puede ser lo más aterrador, pero en realidad, la amenaza real suele ser más común. Recuerdo una vez que un amigo, al mudarse, se preocupaba por ruidos extraños. Yo le dije que se enfocara en asegurar las ventanas en lugar de asustarse con historias de fantasmas. Al final, lo que le dio más miedo fueron los robos en su vecindario, no los ruidos de su casa. Escucho al tipo decir vámonos de aquí después de decir nada. No, son ellos. Y suena como si se agitara un frasco de pastillas al final. Definitivamente pienso en un allanamiento de morada. Pero sigue siendo espeluznante. No sé, a veces los ruidos o las conversaciones pueden ser raras. Recuerdo una vez que escuché a mis vecinos hablando de madrugada y sonaba un poco inquietante. Estaba seguro de que estaban planeando algo extraño, pero al final solo estaban discutiendo sobre el fútbol o algo así. A veces nuestra mente nos juega malas pasadas y exagera lo que escuchamos. Una experiencia rara, pero no siempre hay que saltar a conclusiones. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.